días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Y luego de una ausencia por unos días por algunos compromisos en el interior del país, obviamente llevando la palabra de Dios a personas por allá, regresamos para seguir compartiendo la bendita palabra de Dios con todos ustedes. Y qué bueno es el Señor que nos permite seguir entrando a sus hogares, a su entorno, para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el libro a los Romanos, la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, y hoy llegamos hasta el versículo 25 del capítulo 3 y estamos en la sección de la justicia, que es por medio de la fe. Y es un tema bien conflictivo, pero es bueno que todos lo tengamos claro, ya que en el mundo judío aún persisten en la salvación por la ley, lo cual no es correcto. Nadie puede cumplir la ley, solo vino Cristo a cumplirla, y Cristo vino a morir en la cruz para darnos el perdón de pecados y la salvación. Aún hay muchas falsas doctrinas por allí que siguen hablando de este tema de la ley, inclusive guardando el día de reposo el sábado, tal como lo hacía la ley mosiánica. Hoy vamos a ver otra parte de la justificación por la fe. Versículos 25 al 31, la palabra de Dios dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de fe, de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y grave es eso, el hombre es justificado delante de Dios por la fe y no por las obras. Que quede muy claro para aquellos que dicen que van a hacer una buena cosa para ganarse un escalón al cielo. La Biblia no dice eso. Sigue diciendo el versículo 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí refiriéndose obviamente a la ley mosiánica, aquella que todavía los judíos siguen guardando porque no creyeron en el Mesías. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El hombre se rebeló contra Dios, se apartó de su poder regenerador, pero Cristo murió en la cruz para salvar al hombre y perdonarle sus pecados. Pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio apropiado por nuestros pecados. No hay otra forma. El hombre no puede justificar sus pecados. Es por la muerte de Cristo en la cruz que nuestros pecados son perdonados. Cristo, al morir en la cruz, ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo de esta forma la plenitud de las demandas de Dios. Recuerden que en el versículo 23 aquí dice que por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos pecadores, heredamos el pecado de Adán, el pecado nos separa del hombre, dice allá en Isaías 59:2, que por nuestros pecados Dios apartó de nosotros su rostro. Entonces el hombre pecador no puede entrar al cielo. El hombre pecador no puede hacer nada para pagar por sus pecados. Nadie puede hacer nada para pagar por sus pecados. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, la única forma que había para que el hombre fuera perdonado era por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre como propiciación por nuestros pecados, para entonces ser justificados delante de Dios. Cristo es quien nos justifica delante de Dios y entonces poder tener derecho a la vida eterna que solo Cristo nos regaló a través de su sacrificio. Su sacrificio otorga perdón, otorga remisión y libertad. Dios perdona todo pecado humano en la cruz de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento por fe miraban la futura venida de Cristo y se salvaron. Usted ya sabe que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios al dar a su Hijo como regalo para que pagara por nuestros pecados. El gran amor de Cristo que fue a la cruz a entregar su vida para perdonar nuestros pecados. Juan 3:16 nos lo dice claramente. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿ya usted puso su confianza en Jesús para perdón de pecados? Recuerde, usted no puede pagar por sus pecados. Nadie puede pagar por sus pecados. No importa qué buena obra haga, eso no va a pagar sus pecados, porque Dios es un Dios justo y santo. Él requería de un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando estuvo como hombre para pagar por el pecado de todos los hombres. Esa es la única forma y nosotros obtenemos la salvación mediante poner nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículos 27 y 28 dicen, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La mayoría de las religiones enseñan ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. La religión no salva. El que salva es Cristo. El cristianismo, sin embargo, es la única que enseña que las buenas obras no nos justifican ante Dios. Y eso nos lo repite el versículo allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por fe soy salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice allí, esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, no por obra para que nadie se gloríe. La salvación, repito, no es por obras. Si alguien le dice que haciendo una buena obra usted se salva y va al cielo, le está mintiendo. La palabra de Dios dice que no es por obra. Las buenas obras son importantes, pero no pueden comprar la vida eterna. Solo Cristo pudo pagar por eso. Somos salvos por confiar, creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios nos salva por fe. ¿Por qué Dios nos salva por fe? La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Y cuando usted cree que usted está haciendo algo para ganarse algo, se hace orgulloso. La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. ¿Por qué Dios salva por fe? Porque la fe no es algo que hacemos. ¿Por qué Dios salva por fe? Porque la fe exalta lo que Dios ha hecho y no
lo que la gente hace. La fe entonces es un don de Dios. Y solamente por fe en el Señor Jesucristo usted puede ser salvo. La fe reconoce que no podemos cumplir la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayuda. La fe se basa en nuestra relación con Dios y no en lo que nosotros podamos hacer por Dios. Somos justificados solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Haga un alto en su vida en esta mañana. Piense un momento y medítelo. Pídele perdón al Señor. Ponga su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el único que le puede salvar de un infierno que teníamos merecido. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Ponga su confianza en Él en este momento. Dígale al Señor Jesús, yo escuché tu palabra y la entendí. Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti y yo sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Y dígale, en este momento, Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres y te quedes allí por siempre, me salves y me des la vida eterna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted ora así, de corazón, la palabra de Dios dice que sus pecados le serán perdonados y usted, el día que muera, irá a la vida eterna en el cielo con Jesús. Que el Señor les bendiga.